Hola a todos, sean bienvenidos a Matemáticas Divertidas. En esta ocasión estaremos hablando acerca de la evolución de la geometría analítica. Y sé que te preguntarás, ¿qué es la geometría analítica? La geometría analítica es la rama de las matemáticas que se carga del estudio de las figuras geométricas, atendiendo a sus distancias, sus áreas, puntos de intersección, ángulos de inclinación, etc. También se menciona que es un método que unifica el álgebra y la geometría. Se le atribuye la creación de esta a René Descartes y a Fermat. Sin embargo, anteriores a esto, hubieron otras personas que aportaron, lo que nos lleva a la evolución de la geometría analítica. Esta la dividiremos en tres partes: antigua, Descartes y actualidad o post-Descartes. La relación entre la geometría y el álgebra ha evolucionado a lo largo de la historia de las matemáticas, aunque la geometría alcanzó un grado de madurez mucho más temprano. Fue el matemático Apolonio de Perga quien pronosticó el desarrollo de la geometría analítica con la teoría de las cónicas como un nivel avanzado. Pero encontramos algunos vestigios del uso de sistemas de referencia o representaciones similares a las coordenadas en Menec, quien fue discípulo de Platón y Eudoxo, a quien se le atribuye el descubrimiento de las curvas cónicas. Hay una gran similitud en los desarrollos de Menec en relación a expresiones equivalentes a ecuaciones y la utilización de coordenadas. Dicho parentesco lo heredó Apolonio, quien se considera fue el sucesor de la temática de las curvas cónicas. Por consiguiente, Claudio Ptolomeo, del siglo II, tenía un trabajo donde representaba las longitudes y las latitudes de muchos puntos del mundo conocido en ese entonces, coordenadas geográficas. Luego del trabajo de Apolonio y Ptolomeo, no se encontraron trabajos relevantes relacionados con el desarrollo de la geometría analítica, excepto por el aporte de Nicolás de Oresme. Fue quien planteó estudiar las formas variables a través de la representación gráfica en un sistema ortogonal que se asemeja al actual sistema de coordenadas cartesianas. También aportó la teoría de configuraciones y la utilización de series convergentes. Descartes y Fermat desarrollaron en el siglo XVII un análisis geométrico muy semejante y, a pesar de ser contemporáneos, se suele atribuir el descubrimiento de la geometría analítica a Descartes y no a Fermat por el año de publicación de sus obras. A finales del siglo XVI, el matemático francés François Viète introdujo la primera notación algebraica sistemática, utilizando letras para representar cantidades numéricas tanto conocidas como desconocidas. En 1636, Pierre de Fermat descubrió un principio fundamental de la geometría analítica, el cual dice: siempre que en una ecuación final aparezcan dos cantidades incógnitas, tenemos un lugar geométrico, al describir el extremo de una de ellas una línea recta o curva. En 1637, René Descartes publica el Discurso del método, en el que presenta la sistematización de la geometría analítica. También introduce la construcción del producto, el cociente y la extracción de raíces de segmentos dados sobre una base del segmento unidad. De igual modo, Descartes define una curva en el plano mediante una propiedad determinada que sea válida para todos sus puntos. En 1649, Franz van Schooren hace la sugerencia de usar coordenadas para trabajar en el espacio tridimensional y la introducción de la ecuación de la circunferencia con centro en el origen. En 1666, Isaac Newton fue el primer matemático que utilizó sistemáticamente todo el plano cartesiano, logrando así una gran simplicidad y generalidad de sus trabajos frente a los de sus contemporáneos. Además, introdujo el uso de las coordenadas polares. En 1673, Philippe de la Hire escribió una obra en la que uno de sus primeros ejemplos de una superficie dada analíticamente por una ecuación de tres incógnitas, lo que constituye la primera etapa efectiva hacia la geometría analítica del espacio tridimensional. En el siglo XVIII, Gauss demostró la constructibilidad de un polígono regular de 17 lados empleando solo regla y compás. En 1748, Leonhard Euler, dando ecuaciones generales como de cilindros, conos y superficie de revolución, demostró que la curva de longitud mínima entre dos puntos de una superficie cónica se convertiría en una línea recta de estos dos puntos si la superficie se abriese o se extendiese sobre el plano. Un problema existente con la geometría analítica a finales del siglo XVIII es que no existía una clara diferencia sobre lo que era geometría analítica y lo que era el análisis matemático. No fue hasta 1818 donde Carl Friedrich Gauss crea su teorema notable, en donde establece una propiedad importante de la curvatura en una superficie. En 1819,
el español Alberto Lista publicó su libro Elementos de Matemáticas, puras y mixtas, el cual es una de las obras más utilizadas para la enseñanza de la geometría analítica en el siglo XIX. A diferencia de Descartes, Lista no rechazaba la idea de las soluciones negativas, pero tampoco las admitía con naturalidad en su libro. Gracias a los aportes de Gauss, George Bernard Riemann desarrolló lo que conocemos como geometría diferencial y ayudó a separar los conceptos de análisis matemáticos y la geometría analítica finalmente. El proceso de modernización de la geometría analítica se inicia con la obra de Julius Plücker, en cuyo primer tratado de geometría analítica en 2 tomos de 1828 a 1831, el concepto de coordenada adquiere la categoría de una correspondencia cualquiera entre números y elementos geométricos, y hace su aparición las coordenadas homogéneas, las trilineales, las coordenadas de recta, de plano, etc. Algo similar a lo que pasó con la geometría diferencial pasó con la geometría sintética, es decir, no se sabía cómo delimitar la geometría analítica de las demás. El matemático alemán Felix Klein puso fin a ello en 1908, mencionando que en la geometría sintética se estudian las figuras en sí mismas, sin intervención de fórmulas, mientras que en la analítica sí se aplican por medio del sistema de coordenadas. A día de hoy no se puede negar la importancia que tiene la geometría analítica para ramas de la ciencia como la física y la ingeniería, y sobre todo permitiendo que el álgebra se interprete de manera visual. Sin embargo, en la actualidad existe la discusión sobre cómo enseñar la geometría analítica en la secundaria, pues al encerrarse en los temas del programa limitan el alcance que pueda tener esta para las nuevas generaciones. En nuestra opinión, la geometría analítica es de gran utilidad para todo el mundo y estamos seguros de que profundizando en ella, la sociedad puede alcanzar un nuevo nivel de comprensión del plano y del espacio, además de que le permitiría tener una nueva perspectiva sobre el mundo en que vivimos.